todavía hay gente, pero vamos a empezar para no aburriros mucho. Gracias por acompañarnos. Estamos haciendo una competencia a la Feria del Libro, claramente, y de hecho venimos de ahí. La verdad que está muy agradable, mucha gente comprando, ha sido muy grato estar esta tarde por allí, y que os agradecemos mucho que vengáis a pasar una noche del sábado aquí con nosotros y con nosotras. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación del libro y con las personas que nos acompañan, que van a presentar el libro, a presentar al autor y a dinamizar un poco con sus opiniones y su visión lo que Chema Caballero ha escrito. Nos acompaña Ángeles Lucas, que es periodista del País, sevillana, pero está trabajando en Madrid. Gracias por acompañarnos, Ángeles. Un placer. Y la profesora Susana Moreno, profesora de la Universidad de Sevilla, de Antropología Social y Cultural. Os agradecemos mucho la presencia y, por supuesto, el autor. Chema Caballero, que, bueno, sí que lo presentáis vosotros, que lo conocéis más y... ¿Vale? Y gracias por acompañarnos. Hemos pasado un día hoy muy bonito comiendo y disfrutando de Sevilla, aunque le he llevado a la parte de Sevilla Este. Que ya me han dicho que no es Sevilla, es Córdoba Sur. Nada, que muchas gracias a las tres por estar. Comenzamos. Se puede que os están grabando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por venir esta tarde. Verdaderamente es un placer presentar el libro de Chema Caballero. Nos conocemos desde hace bastantes años. En el mundo del periodismo es una eminencia, un gran conocedor de África. Me decía que le faltaba solo por pisar Namibia, de todos los países que tiene el continente africano. Y bueno, él ha trabajado dirigiendo un centro de niños soldados en Sierra Leona, asesora proyectos, escribe para Periódico El País y colabora con otra cantidad de medios. Y bueno, es verdaderamente un honor para mí absoluto poder acompañarle esta tarde y junto a Susana Moreno, que ha sido profesora mía de antropología. Por lo tanto, estoy encantada de compartir mesa con ellos dos. Y nada, bueno, ahora vamos a ir compartiendo un poco lo que ha supuesto para nosotras leer este libro, que resume 30 años de su experiencia pisando, hablando, sintiendo y palpando y oliendo el continente africano. Y bueno, vamos a empezar así como poquito a poco ahora. Vale, bueno, pues yo también tengo que agradecer la invitación a participar en la presentación del libro Bebedor de Cerveza de Chema Caballero, a quien no tenía el placer de conocer hasta ahora mismo. Así que, bueno, estoy encantada porque sí que lo he leído, sobre todo en la revista Mundo Negro. Vengo leyéndolo, bueno, pues bastante tiempo, y luego algunos artículos en El País también. Y bueno, encantada también, por supuesto, de reencontrarme con Ángeles Lucas, que como ya dije, coincidimos en el máster en antropología. Luego también nos hemos visto, yo creo que fue la última vez, en la presentación de un libro de Pepe Naranjo, que también sale varias veces en el libro que hoy presentamos. Así que bueno, y luego, quienes estáis aquí, por favor, muchos de los que estáis aquí, que bueno, que somos familia, yo creo. Entonces estoy encantada también por compartir este momento con vosotros. Bueno, empezamos, ¿no? Empezar, disparando. Si queréis voy yo comentando alguna cosa. A mí el libro del Bebedor de Cerveza me ha parecido un libro, bueno, a mí me ha resaltado por la honestidad. Yo pondría eso en mayúscula, la honestidad en varios aspectos. Honestidad en la estructura, es una estructura que baila al son de su pensamiento, entiendo. Va de un momento a otro de su vida, de sensaciones a sensaciones,
y sin un orden aparente, no sé, ahora a él pues le podemos preguntar, pero a mí me ha gustado ese baile, ¿no? Además sale mucha música también en el libro y entonces pues yo creo que sí, que nos hemos movido al son de su cabeza y me atrevo a decir que las cabezas de todas nosotras normalmente bailan, ¿no? Y nos situamos en distintos momentos en el tiempo. El otro día sí quería hacer yo referencia que leí una reseña en Afroféminas del libro Ese pelo, se llama, de Yamilia Pereira de Almeida, y la estructura, yo no lo he leído, no sé si habéis tenido la oportunidad, la estructura también comentaban que va saltando en el tiempo y hacían la comparativa con un rizo y cómo el rizo se niega a ir en línea recta, ¿no? Y decía que esa cronología, o sea que no tenía una cronología ordenada porque la memoria de la diáspora no funciona así. Yo ahí, por empezar, digamos, a soltar así alguna baza, hay un momento del libro en que Chema cita a Krumah, ¿no? A Kwame Krumah, que, bueno, quien conocemos, bueno, que evidentemente de referencia, quien fuera el primer presidente de Ghana, que dijo: no soy africano por haber nacido en África, sino porque África nació en mí. Y en el libro comentas que te identificas con esa frase. Me identifico con esa frase. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Gracias a la Asociación de Estudios Africanos de aquí de Sevilla por esta invitación. Al Centro de Estudios Africanos, obviamente a mi Ángeles Lucas. Si me habéis leído El País es porque ya me he editado mucho y me ha dado mucha caña para que escriba ordenado, y porque yo soy bastante desastre, y a Susana, que es un lujo tenerte aquí, había oído hablar de ti, pero nos conocíamos en persona. Y yo parto porque además la primera, es decir, cuando los blancos, los europeos, cuando escribimos sobre África, solemos empezar con un refrán africano, ¿no? Siempre se dice no sé qué, refrán africano. Y yo empiezo el libro con un refrán, pero no es africano, es de un pueblo concreto de Angola, que dice que no por mucho tiempo que un tronco esté en el agua se convierte en cocodrilo. Entonces yo eso me lo he aplicado a mí mismo. No por mucho tiempo que lleve pateándome a África me convierto en africano. Pero también está la frase esta, y de ahí digo, no sé con cuál de las dos me identifico, ¿no? No soy africano porque he nacido en África, sino porque África ha nacido en mí. Bueno, pues yo juego entre estos dos extremos, ¿no? Evidentemente no soy africano, gran parte de mi vida la he vivido en África, con lo cual he tenido la suerte de conocer, de empaparme de muchas realidades, pero sigo siendo un extranjero en África. Y sigo, después de más de 30 años, sorprendiéndome y sin comprender muchas cosas, y aprendiendo, ¿no? Por eso juego con estos dos extremos, ¿no? Y yo creo que esa dicotomía o llegan a ser multiplanteamientos que ahora está compartiendo con vosotros se ven también en el libro, y yo creo que eso lo hace muy rico y muy diverso, porque te deja también que tú pienses algunos planteamientos que él desarrolla, sobre todo, ¿no? Porque en realidad el libro se llama El bebedor de cerveza, pero si hubiera que encasillarlo en alguna librería sería tremendamente complejo, porque por un lado tiene historia, por otro lado tiene geopolítica, por otro lado tiene economía, por otro lado tiene antropología, y todo entrelazado con anécdotas personales suyas, pensamientos muy honestos. Yo tenía que apuntar después precisamente eso, la palabra generosidad, ¿no? Lo generoso que ha sido en compartir sus planteamientos más profundos, que, volviendo a lo de dicotomía, son a veces con más o menos un trazo más o menos ancho o fino, lo va dejando así para que también tú vayas también situándote con respecto a lo que él plantea, pero es verdaderamente es un libro que te invita mucho a pensar, y sobre todo que te invita a coger cariño y a acercarte a distintas realidades con las que él se ha ido encontrando, que se encarga de situar el país con personas, con nombres, con apellidos, con momento histórico, con contexto, y de ahí a lo mejor te desarrolla una cuestión geopolítica que te hace entender muchísimo mejor en primera persona y con el pálpito de quien está hablando ese
ese punto político o ese punto económico o lo que él considera que en ese momento tiene que decir, ¿no? Porque nos vamos a machindar. No hay voz. Vale. Claro, vamos a poner aquí abajito, ¿no? Sí, para que no... por si acaso. Por el, bueno. Y bueno, en ese sentido hay una frase que repite mucho Chema en el libro que, bueno, ya me he desviado otra vez de lo que venía a contar, ¿no? Cómo al tratar de ordenar el contenido del libro, cómo ha sido un poco tu escaleta, ¿no? Tus coordenadas. Yo tuve un momento, y lo cuento también en el libro, ¿no? Que estoy en Benín, tenía que volver a España y en ese momento había que hacerse el test de COVID, esto del bastoncito, para poder volar. Y cuando voy a recoger el resultado, la noche antes de volar, salgo positivo del COVID y no podía volar. Yo no tenía ningún síntoma, me tuve que quedar en el país 15 días, nunca tuve síntomas de COVID y los compañeros que habían dado negativo y que volaron a Madrid, al llegar a Madrid todos tenían COVID. Estas son las cosas. Yo por eso hablo del error de una secretaria, ¿no? Pero bueno, eso lo podéis leer en el libro. Bueno, eso fue un tiempo, porque yo normalmente pocas veces tengo un tiempo de sentarme sin trabajo, sin tener cosas que hacer, ¿no? Y aproveché, porque es verdad que mucha gente me decía, pues, cuando quedas con amigos, o tomar una cerveza, hablar y cuentas batallitas. Oye, pues está en tal sitio, he visto esto, he tenido la suerte de llegar a tal lugar que nunca había estado. Y la gente me decía, pero Chema, ¿por qué no escribes todas estas cosas y cuentas, haces un libro? Un libro de batallitas, ¿no? Porque yo ya estoy harto de leer batallitas sobre África y no es lo mío, ¿no? Y en aquel momento dije, ¿por qué no escribo cómo veo yo a África en este momento? ¿Cómo la veo yo? Y es lo que quiero hacer este libro. Por eso digo que es un libro muy subjetivo, porque es cómo Chema Caballero ve al África de hoy. Y para hablar del África de hoy, ¿de qué tengo que hablar? Y entonces empiezo a poner así en una hoja cosas. Habrá que hablar de dónde venimos, por supuesto, de política, de geografía o de conflictos, habrá que hablar de hambre, porque también hay, pero coño, África no es solamente eso, creo que nos hacen ver muchas veces los medios de comunicación. La África que yo conozco es mucho más que todo eso, ¿no? Y entonces cuando empiezo a meter otros temas, que son, pues, ¿qué cosas positivas he visto yo en África, ¿no? Y es donde meto pues, la cerveza, evidentemente, porque yo sí soy un bebedor de cerveza, donde meto la música, donde meto la literatura, donde meto todas estas historias de mujeres, de jóvenes, o meto esas anécdotas con amigos, con gente con la que me encuentro, ¿no? Entonces digo, esto es lo que quiero contar. Ahora el problema es cómo cuento esto. Y entonces ahí me encuentro que me di cuenta que lo que yo estoy haciendo en África es caminar, ¿no? Entonces, yo leo mucha literatura africana y a mí me gustan mucho lo que son los cuentos iniciáticos, ¿no? He escuchado algunos cuentos iniciáticos en vivo, pero he leído, gracias a Pateba o a otras personas que han recogido estos cuentos, podemos leerlos en castellano, ¿no? O en francés también. Y es una estructura que me gusta mucho, porque estos cuentos que se cuentan a los jóvenes cuando son iniciados, que llegan a la adolescencia, en el fondo todos se parecen, es lo mismo, ¿no? Muy parecidos. Es la persona que tiene que caminar por la vida solo, sorteando una serie de peligros, de fetiches, de monstruos, de pruebas, y al final de este camino va a ser lo que te queda, es la bondad mostrada, las amistades hechas y la sabiduría adquirida. Esto es lo que te queda al final del camino. Y entonces yo he jugado con esta cosa del camino, ¿no? Y he elegido a uno de mis ídolos, que para mí también es un cuento iniciático, que para mí es uno de los mejores libros de la literatura africana, que se llama El bebedor de vino de palma, de Amos Tutuola, y de ahí también viene el título del libro, es un homenaje a él, y el protagonista de este libro, que es padre de todos los dioses, que todo lo puede en esta vida, es el que me va acompañando en este camino. Y como yo soy un poco disperso, tú lo sabes bien, porque más de una vez me ha dado un toque cuando tenía que editarme, pues voy poniendo las cosas tal como me van surgiendo, ¿no? Intento hacer una estructura, pero al final voy colgando las cosas tal como me van surgiendo.
Yo ahí en lo que estás comentando, claro, como ha dicho también Ángeles, se habla de muchas cosas porque ha estado casi 30 años, bueno, como he dicho, en todo el continente, ¿no? Que le queda Namibia nada más, y entonces buen conocedor, y entonces pues cuenta muchas cosas, dice desde la subjetividad, pero bueno, desde las vivencias sobre todo y en primera persona, ¿no? Y eso tiene un gran valor. Además, tu escritura son descripciones sin florituras, digamos, o sea, es claro y rotundo. Creo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando a mí me ha hecho gracia cuando hacen un guiño a Mario Vargas Llosa, no por eso de no soy periodista, sino que como mucho soy escribidor, dice un guiño a Mario Vargas Llosa cuando era buena gente. Es algo que pensamos todas, pero no todo el mundo lo pone en un libro, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Claro que es verdad, digo, lo pensamos, pero él lo dice y lo pone, no solo lo dice para que las palabras se lleven, sino que lo deja plasmado, ¿no? O en referencia a ti mismo, cuando has dicho todas esas imágenes negativas que tenemos sobre el continente, como tú partías de ahí. Él dice, bueno, que él sintió, si eso ahora lo comentas, ¿no? Cuando descubrió un vacío muy grande que él llevaba dentro, ¿no? Y que, bueno, intentó llenar ese vacío acompañado de cerveza, acompañado de música y de gente y cultura, y luego se vio que le faltaba algo más y dijo, pues voy a ayudar, y dónde mejor puedo ayudar que en África, ¿no? Y esta concepción que tenemos de que es que África nos necesita a la gente blanca europea, que vayamos para allá y que arreglemos un poco el cotarro, ¿no? Y tú partes de ahí, de ese posicionamiento que tenías al principio, y entonces te refieres a ti ahí, y luego ya, pues evidentemente dices cómo cambió tu imagen, ¿no? Y luego también cuando hablas de la cooperación internacional y dices cómo todavía no ha cambiado, ¿no? Es interesante también, dice que la cooperación no ha cambiado, que no se ha dado el paso de trabajar con estructuras locales, ¿no? Entonces, bueno, son temas que yo creo que también, yo sé que en el Centro de Estudios Africanos están intentando una contracooperación, o no sé cómo sería todo esto, ¿no? Pero que escribe de una manera clara, rotunda y conocedora de lo que, o sea, y sabiendo lo que está diciendo, ¿no? Y yo creo que eso es de agradecer enormemente. A mí me ha recordado cuando hablabas de esas imágenes de las que partías, el libro de Gustavo Neguín, el antropólogo Gustavo Neguín, de Blanco bueno busca negro pobre. Ese es el título del libro, que es además lo que hace un análisis de la cooperación española en Guinea Ecuatorial, fundamentalmente, que él estuvo trabajando allí mucho tiempo. Y bueno, es esa imagen que también nosotros, cada quien desde su espacio intenta cambiar, pero que lo tenemos asentado de una manera enorme, ¿no? Claro, yo intento contar mi propia experiencia, ¿no? Es decir, yo llego a África con esa idea de salvar a África, de que África, yo soy blanco, he estudiado Derecho, he hecho el máster en Derechos Humanos, resolución de conflictos, y me llegan aquí y en 6 meses arreglo a África, ¿no? Que es lo que pensamos todos cuando llegamos a África. Y enseguida me di cuenta de que eso no es así. Empezando por el idioma, yo llego a un país, mi primer país es Sierra Leona, y yo tenía que hacer formación, yo estaba trabajando con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y me habían puesto en Kenema, que es donde estaba la guerra en ese momento. La guerra había empezado un año antes, en el 91, yo llegué en el 92, y tenía que formar grupos de jóvenes y mujeres en temas de derechos humanos, que son derechos humanos, que es una relación de derechos humanos, cómo podemos hacer un informe para reportar, para informar sobre una violación de derechos humanos. Y yo había estudiado en Estados Unidos, pero se supone que hablaba inglés, y es un país que el idioma oficial es inglés, y llego allí y empiezo a hablar y nadie me entendía. Y decía, pero joder, ¿cómo no vais a entender? Entonces, yo he echado la culpa a ellos de que no entendieran mi inglés, hasta que me di cuenta que el que tenía el problema era yo. Que estaba en un país donde el que no hablaba el idioma era yo, y tuve que pararme y aprender el crío, que es lo que habla la gente allí, ¿no? Hacer el esfuerzo de ser yo. Entonces me di cuenta, no son ellos los que tienen que adaptarse a mí, soy yo el que tiene que hacer el esfuerzo de adaptarse y poder hablar, y poder conocer. Y ahora, estoy hablando de derechos humanos, pero ¿qué se entiende aquí por derechos humanos? Vamos a intentar hacerlo al revés, ¿no? Entonces, hacer todo este proceso de desconstruirme, ¿no?
Y es muy duro porque tú vienes así en plan de que lo sé todo y te van dando hostias por todos lados, ¿no? Y ya cuando tienes amigos te van diciendo, a ver, Chema, eso son cosas de blancos, cálmate, toma la cerveza y yo te explico. Porque cuando tienes amigos te van contando, ¿no? Bueno, pues hay que hacer ese proceso, ¿no? Yo creo que es importante. Y ahí cuento, por ejemplo, la primera vez que escuché una música, también en Sierra Leona. Claro, a mí los primeros golpes me los llevo en Sierra Leona, que es mi primer país, ¿no? Y estoy una noche ahí, yo vivía en una casa que estaba en una colina preciosa, la frontera, podía sentarte a ver las estrellas, todas esas cosas, y tenía un vecino que de vez en cuando se sentaba allí, un día pone la radio, y suena una canción, o sea, que la nombro ahí, Poda Poda Connection, que es una canción cantada en crío, con un ritmo de ska, de calipso, así, y que habla de los problemas que tiene la gente para conseguir transporte, para ir a trabajar, como los conductores de autobuses suben el precio cuando le da la gana, tipo Cabify y esas cosas, ¿no? Bueno, y digo, pero ¿esto de dónde sale? ¿Ah? Es un grupo de aquí, pero ¿cómo? ¿Aquí se hace música? Porque claro, en mi idea en ese momento, al que he llegado, es que la única música que había en África eran los tambores, a la luz de la luna, la gente medio en pelota bailando, ¿no? Que es la imagen que tenemos de las películas. Y a mí digo, joder, esto es maravilloso. Y es más, ¿qué mensaje social más fuerte tiene? ¿Qué crítica social tan fuerte, ¿no? Entonces empiezo a investigar y empiezo a darme cuenta pues, que hay música, que hay literatura. Yo cuando había visto aquí en España que en África se escribía. Y fue un descubrimiento. Entonces, ¿cómo tienes que ir desconstruyéndote? Y de ahí a todo lo demás, ¿no? Para poder ponerte, dudarte de todos estos prejuicios, para poder entender lo que está realmente pasando a tu alrededor. Y yo creo que eso quería contarlo. No ha sido fácil porque en el fondo me estoy poniendo a veces como idiota casi, pero es la realidad que yo he vivido, ¿no? Y quería contarlo, quería compartirlo, porque creo que es importante que se sepa que a África no se va a salvar a nadie, a ayudar a nadie, a cambiar nada. Si vas a África, vas porque quieres ir y posiblemente a hablar con gente, a conocer. Tampoco tienen por qué enseñarte nada, no tienes que enseñar nada, simplemente hay un intercambio y cada uno coge lo que quiere al final, ¿no? Pero eso cuesta mucho, porque seguimos pensando desde nuestra mentalidad de blanco bueno, como decía sí, con el blanco bueno, pobre, ¿no? Seguimos pensando eso, y que si no estamos nosotros allí, África no sale adelante, y es mentira, al revés, somos nosotros que estamos impidiendo que África salga adelante. Como veis, el libro es un regalo porque te lleva de viaje a todos sus pensamientos, sus planteamientos, y con esa efectivamente honestidad no te sientas idiota porque al revés, los que hemos tenido la oportunidad de ir a África o a distintos países africanos, nos sentimos muy acompañados con este libro. Yo por lo menos me he sentido muy acompañada de ver reflejadas igual esas líneas de pensamiento, ¿no? Y en lo que venía diciendo, creo, por leer un trocito que viene un poco al hilo de lo que está planteando Chema, y que también Chelo, que no está aquí hoy, pero ha coordinado gran parte de este acto y que la estamos echando de menos, nos ha mandado algunas reflexiones suyas y también señalaba esta página, ¿no? Dice: cuando un país africano es pobre de verdad, es tan pobre que no tiene ni guerra, me dijo un amigo hace mucho tiempo. Detrás de todo conflicto africano hay una materia prima o un interés geopolítico que interesa a Occidente: los diamantes de Sierra Leona, el coltán y el oro de la República Democrática del Congo, el petróleo de Sudán del Sur, las rutas que controlan el tráfico de drogas, personas o mercancías en el Sahel. En África no hay guerras étnicas ni religiosas, como los medios de comunicación generalistas suelen decir desde la más absoluta ignorancia. Esos elementos pueden estar presentes, pero no son los que prenden la mecha. Por eso podemos afirmar que los verdaderos señores de las guerras africanas no están escondidos en las selvas o desiertos africanos. Los verdaderos señores de la guerra se sientan en consejos de ministros y de grandes empresas. Son ellos los que tienen la posibilidad de parar las guerras en África. Sin embargo, no lo hacen, porque sus negocios e intereses, materias primas, ventas de armas y el dinero que amasan con ellas son mucho más importantes que la vida de los africanos o el respeto de los derechos humanos. Yo creo que, bueno, habla solo, ¿no? El planteamiento, el contexto y reflexiones tan elocuentes como esta y tan bien expresadas se suceden a lo largo de todos los capítulos, y yo, bueno, confirma si es
una intención tuya también efectivamente con este libro cuando detalla cuestiones efectivamente geopolíticas o de empresa o de expropiación de tierra. En el libro puedes encontrarte efectivamente todo este tipo de cuestiones que estamos hablando entrelazadas, vinculadas y relacionadas con vidas de personas que están sufriendo esas consecuencias, ¿no? Si has venido siendo consciente de efectivamente lo interesante que resulta hacer como todo ese relato, y si también era una manera bueno, pues efectivamente de poner sobre papel esta planteamiento. Sí, bueno, estos son planteamientos que yo llevo mucho tiempo diciendo, ¿no? Claro, esto me hizo una vez, cuando trabajaba con el Tribunal Penal Internacional, en casos de Sierra Leona, Liberia, y yo iba como experto de niños soldados a La Haya, en el juicio de Charles Taylor, que fue presidente de Liberia y fue condenado después, y yo iba como perito en el tema de menores soldados. Y yo di el testimonio allí, estuve 2 días hablando, y mi testimonio era en inglés, bueno, pero la Radio Naciones Unidas lo retransmitió traducido al crío en Sierra Leona, ¿no? Entonces yo cuando llegué a Sierra Leona me habían llevado, que nadie podía ver, que llevaba a testificar en un helicóptero, después en un avión, después en un coche con cristales tintados, para que nadie se piense que yo iba a dar testimonio en el tribunal. Y cuando llego me entero que todo el mundo me ha escuchado y que todo el mundo en directo traducido al crío, además que todo el mundo piensa. Yo llegué en ese momento, yo vivía en el norte de Sierra Leona, en una zona llamada Toncolimba, y llego allí al pueblo donde yo estaba, en Madina, y viene esta señora, Mami Fatu, que vendía pescado en el mercado, y me dice: Chema, te doy gracias por haber ido tan lejos a hablar de lo que ha pasado aquí en este país. Pero te voy a decir una cosa, yo a ese señor Charles Taylor no lo conozco de nada, nunca me ha hecho daño, nunca me ha dicho nada. Así que, bueno, si le condenan, pero mira, a mí el que me ha hecho daño es ese señor que está vendiendo sal ahí, que es para Bola, cantera del coronel Bola, que fue el que se llevó a mi hijo. Y cuando murió no me dejó llorar, porque me dijo que si lo lloraba era una traidora. Y yo solo quiero que me pida perdón. Entonces me di cuenta, claro, hemos condenado a Charles Taylor, 30 años de cárcel en Londres, en Reino Unido, en la cárcel de Londres, pero los verdaderos criminales no están. ¿Y quién se ha beneficiado de esos diamantes que vendía Charles Taylor? Pues ahora tenemos un empresario español, curiosamente, que la audiencia de Málaga está investigando, de Granada, no sé si Málaga o Granada, está investigando, qué casualidad, ¿no? Esa es la gente que se ha beneficiado. ¿Quién ha vendido las armas que se han utilizado en Liberia, en Sierra Leona, que están utilizando en República Democrática del Congo? ¿Quién las fabrica? ¿Quién las vende? ¿Quién está comerciando con ellos? ¿Quién está comprando el coltan, el oro? ¿Quién lo está comprando? ¿Quién lo está utilizando? Y eso son decisiones que se toman, porque para que España venda armas, se tiene que aprobar en Consejo de Ministros. No es que una empresa pueda venderlas por sí, las fabrica, pero para venderlas tiene que aprobarlas en Consejo de Ministros. Entonces, son señores que se sientan ahí los que toman las decisiones. Igual con las materias primas, porque la Unión Europea no prohíbe que esas materias, esos minerales manchados de sangre entren en nuestros países. Porque los lobbies de las empresas están ahí haciendo presión y no permiten que se hagan leyes que prohíban la llegada de estos minerales a nuestros bolsillos. Entonces, son ellos los que están incentivando que haya estos conflictos. Y hago eso y otras sentidas porque a veces ya también dice la rabia, porque llevo mucho tiempo diciéndolo, pero digo, bueno, pues ya que voy a escribir un libro sin mayores pretensiones, voy a decir lo que me da la gana y voy a decir lo que yo pienso. Pues digo, el África actual, que es lo que quiero decir, pues esto es parte del África actual. Y entonces, a mí me da mucha rabia y pues también intento contextualizar algunos conflictos para que se entienda, que es que a veces la gente me dice, jo, es que estos africanos les gusta mucho la guerra, ¿no? Están siempre pegándose entre ellos. O tienen como, eso de mandar a los niños a la guerra, que haya niños soldados, es como una costumbre de sus tribus, ¿no? ¿Qué coño me estás contando? ¿Y quién está provocando estas guerras? Bueno, pues por eso yo quería contar también estas cosas, porque son parte del África, y hacer un poco también de denuncia, ya que estamos puesto de paso, metemos un poco de denuncia. Sí, yo denuncia el caso concreto de Sierra Leona, habla de República Democrática de Congo, pone como ejemplo también la guerra de Biafra en Nigeria y como es un tema entre dos
entre dos petroleras, sí, una anglo-holandesa, ¿no? Y otra francesa, y eso es lo que determina, bueno, la Shell y la ELF, ¿no? Y eso es lo que determina realmente el conflicto, bueno, el conflicto, la guerra, la masacre y la maldad a todos los niveles. Entonces por eso entiendo que también dice, bueno, son sitios donde he sido feliz, donde también he vivido cosas tremendas y horribles, ¿no? Porque está también esa otra imagen de África así romantizada, ¿no? Como si no, una no lo pudiera pasar mal en África tampoco, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que sí que, bueno, que habla de las realidades que realmente pues determinan evidentemente pues toda la vida de la gente. Ahí también entra también en el contexto del COVID, ¿no? Y cómo se esperaba que muriera todo el mundo en África. Yo recuerdo aquí, verás ahora África, y dicen lo que fue un desastre a nivel económico, ¿no? Más que a nivel de mortandad, ¿no? Por el tema de cómo afectó al turismo y de cómo afectó al tema de las remesas, ¿no? Yo conozco aquí casos que hubo remesas a la inversa, porque aquí también lo pasó muy mal mucha gente. Recuerdo, por ejemplo, la venta ambulante se frenó en seco, y yo estuve entrevistando aquí a gente del ayuntamiento y decía, no, yo sí, tenemos ayudas a los vendedores, pero a las tiendas de persiana. Y entonces, los que no tuvieran tiendas de persiana pues no recibieron ninguna ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues como a nivel económico, evidentemente en el continente pues lo cuenta aquí, o el tema del cambio climático y cómo afecta igual, pues se dice, pues escuchamos en los medios de comunicación, además dice los que hablan de algo, ¿no? Que pueden ser guerras entre religiones, pero es un tema de acceso al agua y a la tierra, ¿no? Yo recuerdo también hablando con un pescador en Yoal, en Senegal, que decía, aquí no hay guerra, aquí estamos en paz, pero cuando empiecen a faltar pues, recursos, vamos a ver qué pasa, porque cuando ocurren cosas así es porque faltan recursos y hay disputa por los recursos, ¿no? Y que ahí yo creo que bueno, que lo explicas con bastantes casos, ¿no? Y con nombres, ¿no? Como decimos. Y bueno, lo del tema de la música que antes ha salido, sí, es que le explica todo esto también con música, y cómo la música pues también ha servido para lanzar mensajes. Por ejemplo, ha tenido usos políticos, habla de algunos regímenes que se han servido de la música, o que ha dejado solamente, ¿no? Tocar un tipo de música. Yo creo que todos los que hemos estado en África sí vemos el poder de la música. El poder de la música, los mensajes que transmite la música. Bueno, aquí esta gente, ¿no? Del movimiento Yenamar, y cómo determinó el cambio político en Senegal, ¿no? O el caso que contaba antes, por ejemplo, de Yoal, de los pescadores que trabajaban en áreas marítimas protegidas, hacían videoclips. Recuerdo que hacían videoclips para sensibilizar a la población sobre la importancia de las áreas marítimas y tal. Yo creo que el tema de la música está muy, muy presente en el libro. La rumba congolesa, ¿no? Bueno, antes ya te has referido, y dice que lo declararon Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Yo no lo sabía, en 2021, que fue el mismo año que se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el Chebuyen senegalés. Y son las cosas que te vuelve del revés, porque digo, les estamos robando el pescado y a la vez les declaramos Patrimonio de la Humanidad el arroz con pescado. Son cosas un poco de este mundo en el que estamos, ¿no? Sí. Bueno, yo la música meto porque, claro, yo parto de que ha habido un encuentro entre África y Occidente, desde la llegada de los portugueses, seguido después de todos los pueblos que fueron pasando, después el secuestro de personas africanas para ser esclavizadas en América principalmente, pero no solamente en América, en tantas otras partes, y eso, claro, es muy negativo, digamos decirlo, muy negativo para África. Y después llega el tiempo de la colonización, las colonias, las independencias frustradas que al final son títeres de las metrópolis, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este encuentro parece que siempre África ha salido perdiendo. Pero ha habido también de este encuentro alguna cosa positiva, de este encuentro, ¿no? No todo es tan negativo. Y una de las cosas positivas es la música popular actual africana, ¿no?
Aquellos ritmos que salieron con las personas esclavizadas del continente, que llegaron a América, que se transformaron, volvieron al continente a través de los marineros, los comerciantes que venían de América, barcos de esclavos, después barcos de mercancías, y mientras estos marineros estaban esperando que se descargase el barco, pues sacaban sus guitarras y tocaban las músicas que estaban de moda, el calipso, el cha-cha-cha, la rumba, ¿no? Entonces la imagen es en el puerto, una palmera bebiendo vino de palma, estos tocando la guitarra, los africanos allí sacan el tambor, empiezan a acompañarles y así surge un ritmo nuevo que se llama el palm wine music, la música de vino de palma. Esto va evolucionando, baja hacia Ghana, sale el high life, llega al Congo y ya se mezcla sobre todo con el son cubano que está llegando en ese momento y surge la rumba congolesa, de ahí cómo va evolucionando la música. Y después ya llegan los años 80 del siglo pasado, llega la influencia estadounidense con el hip hop, el rap, etcétera, etcétera, y van surgiendo otros ritmos, ¿no? Y nos damos cuenta que hoy cuando vas a una discoteca, gran parte de la música que bailan los jóvenes o de que se escuchan en las listas de Spotify es música africana. El afrobeats, que está llegando a todos sitios, es música africana. El Jerusalén, hace unos años todo el mundo bailaba y se hacía el vídeo de TikTok, que yo decía, pero ¿sabéis que esto está cantado en Zulu, que es de un país que se llama Sudáfrica? Y decía, no, que va, que esto va a ser africano, que sí, tío, que sea africano. No, la gente no lo cree que esa música viene de África y la están bailando ahora mismo, ¿no? Entonces, es eso, como algo positivo ha surgido. Y yo después, como me gusta la cerveza, digo, otra cosa positiva que ha surgido es la cerveza, que gracias a los colonizadores podemos beber cerveza industrial. Aunque yo defiendo también mucho la cerveza tradicional, ¿no? El dolo o otras bebidas, que el vino de palma, que me gusta mucho, ¿no? La única que cuento ahí es que la que le tengo un poco de manía es la cerveza de banana, que se bebe a los pies del Kilimanjaro, pero porque fue una experiencia un poco traumática, ¿no? Pero, es decir, veo también que de estos encuentros también surgen cosas que pueden ser positivas, ¿no? Y lo que yo defiendo es que África nunca volverá a ser lo que era antes de la llegada de los europeos, ¿no? Es verdad que hay muchos pueblos africanos que dicen, si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Y eso es verdad, hay que conocer la propia historia, pero no se puede volver a eso. Hay que mirar al futuro y cómo sigue caminando África, ¿no? Bueno, y ya lo estamos viendo, cuando vemos cómo evoluciona, por ejemplo, la música o la literatura, vemos que hay algo ahí que está cambiando, ¿no? Pues yo quiero también recoger esto, ¿no? Verdaderamente el libro, efectivamente, es una banda sonora porque tiene no solo referencias a temas que a lo largo de su trayectoria le han ido marcando personalmente, sino que a lo mejor te cuenta de la discográfica que venía, el cantante que cantaba con otro, porque no sé qué, o sea que te vas enterando también como de una subtrama musical dentro de, porque afortunadamente yo he editado muchas piezas de música de Chema para el periódico El País y muchísimas veces es fascinante, dice, Dios mío, mi vida, qué conocimiento tan profundo tiene de eso, de todos los tipos de música, de por cada país, de las corrientes, de quién la cantaba, quién fue el primero, de cómo se han ido influyendo unos a otros. Y eso sí que también tenía como apuntado a destacar la parte musical, igual que la literaria, ¿no? Yo creo que también hay muchas referencias a temas literarios y autores y autoras africanos sobre los que planteas tú, planteas el pensamiento, la reflexión de aquel y sobre ese la contrapones un poco con la tuya o te apoyas en ello para desarrollar luego alguna tesis que tú has ido elaborando a lo largo del tiempo o, como decía antes de las dicotomías, o le da una vuelta y lo plantea de otra forma. Si puedes detenerte un poco también en la literatura africana, lo que ha ido suponiendo, lo que te ha ido también descubriendo. Claro, para mí es muy importante, además yo creo que el 90% de lo que leo es literatura de autores africanos, ¿no? Yo siempre digo que a mí la literatura africana me da muchas claves, muchas pistas para entender cosas.
los clásicos, porque te hacen ver cómo eran los primeros años de la independencia o antes de la independencia, y los actuales pues hacen cuáles son los problemas que la gente de África de hoy, del siglo XXI, tienen y cómo se enfrentan a ellos, o cómo los resuelven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es una guía muy importante. Y también cuando hacía el libro, llegó un momento que dije, esto que estoy diciendo a lo mejor ya lo he leído, o me viene de algún autor. Entonces hice el esfuerzo de buscar esas citas, también porque es una forma de dar voz a los africanos directamente. Oye, yo lo que estoy contándote ya lo ha dicho alguien antes que yo, o ya viene de esta persona, ¿no? O esto que estoy narrando aquí, pues está recogido en esto, en la literatura africana. Y era una forma también de poner voz, de que los africanos estuviesen presentes en este libro, ¿no? Verá, cuando coges literatura, pues seleccionas lo que a ti te interesa en ese momento, ¿no? Pero yo he hecho este esfuerzo que no ha sido fácil, de volver a... Claro, decía, joder, el fulanito hablaba de esto, ¿dónde estará ahora? Menos mal que subrayo y iba buscando los subrayos. Pero está muy bien referenciado, la verdad. Sí, y al final del libro lo que hay es una lista con todas las obras que se citan en todos los autores, y las que están traducidas al castellano, también la traducción al castellano, ¿no? Esto lo ha hecho Sonia Fernández, que es la experta el mérito, ¿no? Sí, porque es verdad que yo leo mucho, intento leer en idioma original, inglés, francés o portugués, entonces las traducciones son mías. Bueno, también al final hay una lista de cervezas africanas. ¿Sí? Pero bueno, aquí estamos hablando de literatura, lo importante es la lista de literatura. Bueno, también la cerveza es importante. Además, en la cerveza se va por países. ¿Y cuál se bebe en el país? Y de tradicionales, ¿no? Y de industriales, sobre todo. Porque a ti te gustan más, dice en algún momento del libro. Bueno, porque no pasa por... que la han comprado todos. Claro, que la han comprado. Es que lo cuenta aquí. A mí me gusta la cerveza fresca, y además es una realidad que en muchas partes de África los jóvenes ya no beben cerveza tradicional, al menos que sea una fiesta o un día que se hace una reunión familiar, si pueden, porque pueden beber cerveza industrial, ¿no? Sí, de hecho comenta que Nigeria, ¿no? Ya ha alcanzado a Irlanda en consumidora de Guinness, de cerveza Guinness, que ya, ¿no? Sí, además, es lo que ha dicho, es que a mí me gusta la cerveza fría. Y la palabra fría es clave, yo creo. Porque es verdad, y por eso es lo bonito del libro, ¿no? Que utiliza lo pequeño para llevarte a dónde está de verdad el tema. A veces la electricidad no llega a todos sitios, entonces la cerveza no está lo fría que probablemente tu paladar quisiera. La cerveza está del tiempo, pero si hace 40 grados a la sombra, está del tiempo, claro. Claro. Y entonces, como a veces no hay grandes congeladores, no hay grandes sitios en los que almacenar alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, también cuenta como efectivamente también hay plaquitas solares, ¿no? En las que la gente puede utilizar para enfriar un poquito alguna cerveza, y que me trae, porque ha mencionado Susana el cambio climático, pero quería destacarlo un poquito más porque independientemente de cómo efectivamente el continente africano solo emite el 4% de los gases y en cambio sufre desde hace muchísimo más tiempo las consecuencias de nuestro bienestar, y allí lleva muchísimo más años con lluvias erráticas, con suelos destrozados, con cauces rotos y con personas que no pueden planificar un cultivo. Ni sembrar, porque nunca sabes cuándo y cómo va a llover, con qué fuerza va a llover, ¿no? Me parece que es un aspecto que has querido resaltar bastante, el tema del cambio climático, y también su relación con las mujeres, porque bueno, el libro tiene, yo creo que la mujer tiene un papel muy protagonista en muchos de los aspectos que él va tocando. Pero en concreto en la agricultura la mujer en África sí que tiene un papel importante y bueno, intuyo que lo has querido destacar también intencionadamente, ¿no? Sí, yo hago mucho hincapié desde el principio, desde cuando explico quién hace la cerveza tradicional. Si en un pueblo hay fiesta,
es porque las mujeres han hecho la cerveza tradicional. Pues digo que sin mujeres no hay cerveza, sin cerveza no hay fiesta, ¿no? Y es así. Entonces, como sí, la mujer está presente en todo, ¿no? Y yo digo al final, cuando hago de definición de África, cuando me trabajo una definición de África, digo que la África actual es, sobre todo urbana, es joven y femenina. Entonces, como yo veo el África de día. Porque además las mujeres son claves, son la columna vertebral del continente, son las que cuidan a los hijos, las que si muchos hijos estudian es porque las madres se empeñan, ¿no? En que sus hijos estudien. Me encuentro por todas partes, por mi trabajo, grupos de mujeres que hacen estas cooperativas, que se asocian, yo que sé, para criar pollos, para plantar maíz, para bananas, lo que sea, para poder tener un dinero extra. Y cuando tú le preguntas siempre, cuando hago así la evaluación de proyectos, ¿y qué hacéis con este dinero extra? Bueno, el típico, pues se va una parte a la caja común, otra parte se reparte, no sé qué. ¿Y con ese dinero que conseguís de más, qué hacéis? Pues todas se dicen lo mismo. Comida para los niños, que pagar el colegio de los niños, si se pone un niño enfermo al hospital, siempre es los hijos. Las madres que están, y gracias a que esas madres están haciendo este sacrificio, yo creo que ahora mismo África tiene una juventud muy formada, ¿no? Pero es gracias al sacrificio yo creo que de las madres, las mujeres que son esto, ¿no? Me acuerdo en un pueblo en el norte de Benín, lo cuento ahí en el libro, era unas mujeres se habían asociado y habían hecho graneros para guardar el grano, porque según ellas cuando llegaba la cosecha, como la cosecha pertenece al hombre, lo que hacían los hombres es venderla inmediatamente. Y pues cuando llegaba la estación de lluvias, cuando se vuelve a plantar, ya no quedaba comida, malnutrición, malaria, muchos niños morían, etc. Entonces estas mujeres deciden hacer un granero común donde guardan su parte del grano y cuando los hombres venden, como hay mucho grano, se vende muy barato, con unos microcréditos han empezado a comprar ese grano ellas, a sus maridos, lo guardan y después cuando llega el tiempo, cuando falta grano, lo venden y hacen un beneficio. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué los maridos venden tan rápidamente el grano? Decía, porque quieren dinero fácil. ¿Y dinero fácil para qué? Pues para beber, para comprarse una moto o para coger una segunda o tercera mujer. Sí, eso es lo que digo. Entonces, hablábamos del tema ese, a mucho tiempo dándole vueltas, y ya me dijo una señora mayor, me estaban traduciendo del Baribá, y me dijo, mira, para que te enteres, lo que quiero decir es que los hombres son peores que una plaga de ratones. Bueno, pues esta es la clave, ¿no? Es decir, somos nosotras las que tenemos que sacar adelante a eso. Si nosotras no nos organizamos, nuestros hijos no salen adelante. Me decía así, la señora, una de las más ancianas. Bueno, pues yo creo que esto es verdad, ¿no? Y es verdad que las cosas están cambiando mucho en el continente. Ya no podemos decir que los hombres no ayudan en casa, que no es verdad. Sobre todo ya en las ciudades, yo tengo amigos que cambian pañales, que dan de biberón a los hijos, y que ayudan en la casa como puedes ver en cualquier otra parte del mundo. Pero eso ya está pasando, pero en las zonas rurales todavía existe esto, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que el África actual es muy femenina, las mujeres tienen mucha fuerza. Y sobre todo es una África muy joven, porque sabemos que es el continente más joven de todos, países donde la media de edad son 17 y 18 años, yo creo que a nivel continental creo que ahora está unos 20, 21 años la media de edad. Esto es un potencial enorme y lo estamos viendo como estos jóvenes cada vez más formados, más informados, porque a través de internet saben lo que está pasando en cualquier lugar del mundo y a través de internet pueden contarnos lo que está pasando en sus rincones del mundo, se están organizando por todas partes y están exigiendo cambios, ¿no? Ahí se habla mucho de la generación Z, lo que está pasando en Marruecos ahora, ¿no? menos mundiales, más sanidad, más educación, lo que ha pasado en Madagascar, lo que está pasando en Kenia, lo que hemos visto en Senegal con Jean Amar, lo que hemos visto, aunque después ha ido por otro lado en Burkina Faso con la Vanessa Doyen, cómo estos grupos han ido organizando y han ido produciendo cambios. Después, bueno, ya veremos hacia dónde van estos cambios. Yo creo que lo que ha pasado, por ejemplo, en los países del Sahel, Burkina, Níger, Mali, se está torciendo un poco, no es lo que se esperaba la gente, porque al final
estos militares se han instalado en el poder y ya están comportándose como dictadores, pero hay que dejar que cada pueblo decida lo que quiera hacer. Yo solamente observo, pero por eso digo que mujeres y jóvenes, eso es el África de hoy y el futuro. Nos quedan unos minutillos, no sé si alguien del público querría a lo mejor hacer alguna pregunta o tiene algún comentario o participar de alguna manera. Lo que queráis. Aquí tenéis a Chema, que es, como decíamos al principio, una eminencia. Sí. Bueno, voy a intervenir por decir algo, por hacer el esfuerzo. Estando en Sudáfrica el verano pasado, sí, obviamente pues sí, noté lo que Chema, ¿no?, ha dicho sobre ese complejo, ¿no?, eurocentrista que tenemos. Pero lo curioso que yo pude percibir allí es que ellos lo tienen eso también interiorizado y se aprovechan de alguna manera también para sacarle como rédito económico, ¿no? Por ejemplo, con el tema del turismo. Saben que el blanco tiene esa idea, ¿no?, de superioridad. Los centristas pues los llevan a algunos lugares, ¿no?, donde hay pobres, donde hay chabolas, etcétera, y ahí tienen que soltar dinero o lo incentivan para que suelten dinero pues, para los niños, etcétera, etcétera. Lo tienen muy interiorizado también. Y eso sí lo vi y lo noté en Sudáfrica. No sé yo hasta qué punto lo hacen conscientemente, es decir, que en realidad a lo mejor rechazan ese complejo de superioridad del blanco, o ha habido también en algún porcentaje como una transculturización también, ¿no? Pues no sabría yo delimitar eso, pero sí lo noté, sí lo vi. A ver, yo no sé el caso y esto, ¿no?, porque también sí es un caso concreto, pero a ver, si tú eres turista y vas a África, y eso lo cuento a veces aquí en el libro, ¿tú qué quieres? Un turista que va a África, ¿qué quiere ver? Pobreza, niños llenos de mocos y de moscas, y gente en taparrabos bailando. Eso es lo que quieren ver. Y tú eres un agente turístico, y tú tienes un grupo de turistas que te pagan por ver África, tú enseñas eso. Yo creo que eso sí es negocio, ¿no? Pues tú vienes aquí, un guiri, y tú qué quieres ver, un tabla flamenco, pues yo te llevo un tabla flamenco, aunque sea montado para esto. Es decir, eso es turismo. Yo creo que no lo sé, entonces me parece que es... A mí yo lo cuento ahí que me ha pasado. Estaba en Nairobi, me ha pasado 2 veces, una en Nairobi y otra en Accra, en Ghana. En Ghana yo iba con una persona que era un fotógrafo y teníamos un día libre y yo iba buscando una librería. Yo siempre que voy a un país que tenga librerías, no todos los países de África tienen librería, voy a comprar libros, buscando literatura que a veces no se encuentran fuera de los países africanos. Y me dijeron que la mejor librería estaba en este centro comercial de Accra. ¿Vale? Pues vamos allí, cogimos un taxi, nos fuimos allí y cuando llegamos al centro comercial, estábamos paseando, pues un centro comercial como cualquiera, con más tiendas que son las mismas tiendas que puedes encontrar en cualquier centro comercial, restaurantes, familias paseando, niños, jóvenes, esto, y vamos paseando y de repente dice esta persona: esto no es África. Vale. Y después, pues, otra vez estoy en Nairobi, en el centro de Nairobi, con estos rascacielos, el Parlamento, es una zona bonita, la gente vestida, son oficinas, vestidos con su chaqueta y su corbata, como cualquier funcionario aquí, y de repente me dice esta chica con la que voy, y dice: tengo unas ganas enormes de conocer el África auténtica. A ver, chicos, tan auténticas es estos funcionarios en lo de trabajar a las 5 de la tarde, o un mall, un centro comercial en Accra, como una aldea de aquí. Lo que pasa es que tú tienes en la imagen ese África que nos han vendido las películas de Tarzán, Memorias de África,
y que cuando tú vienes lo que quieres. Puedes irte a hacer un safari al Masai Mara y después ahí tienes a los Masai que vienen por la noche a hacerte un baile, que después terminan de hacer ese baile, se quitan la manta, se ponen sus vaqueros, sus deportivas y se van a su casa con su moto, porque son unos bailarines, son unos actores para turistas, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que África no es una fotografía en blanco y negro, no es esa, que en África es muy distinto. Pero como turistas, yo que lo hice porque amigos que tengo ahí, algunos amigos que trabajan en turismo, gente que he conocido, me lo dicen, es que los turistas quieren esto. Y si ellos los quieren y pagan por esto, yo se lo ofrezco. Entonces, no sé el caso concreto de esto, pero si yo no veo niños con mocos, con la barriga hinchada, aguas sucias corriendo por la calle y esto, pues parece que no estoy en África. Porque si me digas que Sudáfrica no tiene lugares bonitos, Ciudad del Cabo y todo. Sí, es complejo. También vi la otra cara, es decir, los seguidores de Malema, actualmente en Sudáfrica, que tienen millones de seguidores, porque fue el segundo partido más votado en las últimas elecciones, hace una revisión del pensamiento típico, del orgullo negro, y también vi precisamente que hay un racismo ahí intrínseco contra el blanco, que ha derivado en un racismo contra el blanco, también lo pude ver en esa interpretación de Malema de típico, ¿no? Eso sí también lo vi en Sudáfrica, también me llamó la atención. Lo recuerdo, que me miraban, en algunos lugares me miraban así, con una cara rara, y también lo noté. Ahí vamos a entrar en un tema muy peligroso, que si puede haber racismo a la inversa. Exacto, sí. Y eso es un tema que yo creo que no tenemos tiempo de discutirlo ahora Es que mismo, tenemos ¿no? que ir... Pero si no, lo hablamos después. Pero bueno, aquí hay compañeros que posiblemente pueden hablar mucho mejor que yo de este tema, que lo saben, pero seguro lo tienen mucho más estudiado y más meditado que yo. Claro, su lógica, obviamente, pero también lo puede decir. Hombre, no sé si eso puede ser curiosidad, puede ser, pero no lo sé. Vamos a dejar ese tema ahí aparcado, que no abrir este melón ahora. Si hay alguien más que quiera hacer una intervención, nos vamos cerrando, ¿no? Que Sí, tenemos que ir. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Pues si no, ahora un ratito tú le haces, ¿no? Sí, sí. Pues, Vale, bueno, pues vamos vamos cerrando. cerrando. ¿Di? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pasa? Vale, no, yo estaba preguntando si querías. Bueno, mi nombre es Hassan, soy de la Asociación de Viajeros. La verdad es que yo no he leído el libro. Todavía. Tengo mucha curiosidad y una alegría también ver aquí Susana Merino, Ángel, que lo poco que he visto sobre el libro en internet me parece una historia que se puede conectar, que llamamos el africano, África, y también, ¿no? Como, a ver, para hablar sobre África me parece muy interesante lo que es como vivir ahí, ¿no? Y no del turismo que va buscando niños que está bailando en la calle, o creo que este libro va más allá, ¿no? Y tengo ganas de leerlo, voy a leerlo. Y gracias, necesitamos gente que puede también, ¿no? Que apoyar, contar esta historia, porque, o sea, pero tampoco no necesitamos, o sea, que no nos den la voz, porque no hace falta que nos den la voz, tenemos voces ya, ¿no? Y tenemos voces. Me gusta mucho que ha nombrado un escritor también, Amadama Pateba, que habla de la cultura africana, los Fula, que pertenecen a esta tribu. Es una forma de conocer África, ¿no? Mejor como la visita. Y gracias, me ha gustado mucho el discurso y tengo ganas de leer el libro. Gracias. Gracias.
Bueno, pues cerramos el acto, yo creo que también con el mensaje este de las mujeres, la juventud y todo lo que nos queda por compartir. Y...